Ok, bueno, vamos a empezar ya. ¿Cuántos somos? Ok. Bueno, pues muy buenos días. Gracias por estar aquí el día de hoy. Mi nombre es Carla Chavira de Laboratorio CBCELS. Muchas gracias por darse el tiempo de estar aquí en punto para esta plática informativa y curso que vamos a ofrecerles como laboratorio a todos ustedes que están interesados, ¿verdad?, en llevar un tratamiento y una terapia adicional a lo que ya están ustedes tratando con sus pacientes y poderles dar una herramienta más a cada uno de ellos para poderles mejorar su calidad de vida. Entonces es para mí un honor presentar a uno de nuestro equipo de trabajo. Permítame que no están hable y hable todos los doctores. Es el biólogo Adrián. Sí, voy a darles, es químico, biólogo, parasitólogo con doctorado en biomedicina molecular. Entonces quiero darle una bienvenida a él para que él es el que nos va a dar la ponencia y les va a platicar sobre lo que viene siendo la inmunoterapia y las células natural killer. Entonces, pues no sé, Adrián, si gustas compartir tu pantalla, ya estás habilitado para que lo puedas compartir. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, yo sí te escucho. Sí se escucha, Adrián. Buenos días. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Bienvenidos. ¿Ya les aparece? Sí, todo se ve bien. Tú me dices, ¿ya empezamos o esperamos un ratito más? No sé cuál sea la... A ver, deja ver cuántos van aquí. Yo creo que si quieres ya, por respeto a los médicos que se conectaron a tiempo. Ok, bueno, pues buenos días. Yo soy Héctor Adrián Duque Martínez, soy el jefe del área de inmunoterapia del laboratorio CBCELS. Y el día de hoy me encargaron hablarles un poquito acerca de lo que son las células natural killer, lo que hacemos en el laboratorio y cómo podrían aplicarlo ustedes a sus pacientes y el tipo de terapias que estamos manejando. Bueno, voy a empezar un poquito hablándoles acerca de lo que son las natural killer, ahora sí que a presentarles lo que son estas células y poquito a poquito les voy a ir dando un poquito más de información más específica de cómo ellas están funcionando. Como lo dice en esta primera diapositiva, las células natural killer son un grupo de células que pertenecen al conjunto de los leucocitos y tienen la característica especial de identificar y eliminar células tumorales o células infectadas por algún virus. Haciendo un breve resumen, como un recordatorio, recordemos que la inmunidad está dividida en dos partes, inmunidad innata y inmunidad adaptativa. ¿Cuál es lo importante de esto? ¿Cuáles son las características más destacables de esto? Bueno, es importante señalarlo porque las células natural killer pertenecen al grupo de las células de la inmunidad innata. Es decir, que son nuestra primera línea de defensa y no requieren un encuentro previo con un microorganismo, con un patógeno, para poder llevar a cabo su actividad. Dentro de las principales características entre inmunidad innata e inmunidad adaptativa, quiero hacer énfasis en que obviamente la inmunidad innata no presenta una memoria, es decir, no requiere que las células se encuentren con un antígeno, con un patógeno, para posteriormente realizar una actividad. Sin embargo, tienen una perfecta discriminación entre lo propio y lo extraño. ¿Qué es esto? Tienen la capacidad de identificar una célula propia del individuo como una célula extraña. Y dependiendo de ciertos marcadores van a ser capaces de eliminar estas células. La diferencia que existe entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa es que la inmunidad adaptativa tiene unos, digamos que patrones más específicos, más finamente regulados. Sin embargo, son tan finamente regulados que algunas enfermedades como tumores, como enfermedades cuando las células son infectadas por virus, han desarrollado mecanismos que evitan estos mecanismos de defensa. Dentro de las principales células que se encuentran en la inmunidad innata, pues aquí están nuestras protagonistas, las células natural killer. ¿De dónde vienen las células natural killer? Bueno,
Las células natural killer provienen de de un, eh, de un tipo celular familiar a los linfocitos. Sin embargo, no son unos linfocitos como tal, tienen un progenitor común, pero en cierto grado de maduración se separan y se forman linfocitos T, linfocitos B, y las células natural killer por otro lado. Esto es lo que le da la característica de poder eliminar virus y tumores en una forma similar a lo que lo hacen los linfocitos T, pero no requerir una especialización como lo requieren los linfocitos T. Los linfocitos NK o las células natural killer componen cerca del 10%, entre el 10%, 15% de todos los leucocitos sanguíneos. Y como ya les decía, provienen de un progenitor linfoide común, de los linfocitos T y los linfocitos B. ¿Dónde podemos encontrar estas células natural killer? Bueno, dada su función y que son encargadas de monitorear y de eliminar posibles células dañadas o células infectadas por virus, los podemos encontrar en prácticamente todos los órganos y en todo el cuerpo humano. Sin embargo, hay sitios en los que los vamos a encontrar mayormente concentrados. Hígado, riñones, pulmones, ganglios linfáticos, médula ósea y en el torrente sanguíneo. Es importante aquí que les mencione cómo está conformada la sangre, porque de ello depende mucho de lo que hacemos en el laboratorio. Como bien se sabe, la sangre está conformada por tres componentes principales: el plasma, las células blancas y las células rojas, que son los eritrocitos. Dentro de las células blancas, que son los leucocitos, estos representan únicamente el 1% de todo el componente sanguíneo. Ahora, si esto lo traducimos en números, ese 1% de células blancas representan aproximadamente entre 7,000 y 9,000 células leucocitarias por cada mililitro de sangre. ¿Por qué es importante mencionarles esto? Porque ya les comentaba, las células NK representan únicamente el 10% de los leucocitos. Entonces, es importante que conozcan estos datos porque más adelante les voy a platicar cómo obtenemos nosotros las células NK. Dentro de las células NK vamos a encontrar dos tipos muy importantes de células natural killer. Las células natural killer, digamos, inmunomoduladoras, que son las encargadas de secretar ciertas citocinas y de llamar a la acción a otras células del sistema inmune, y las células altamente citotóxicas, o las células que van a hacer el trabajo rudo, el trabajo de eliminar células tumorales y células infectadas por virus. ¿Qué las diferencia? Bueno, las diferencian ciertos marcadores moleculares que se expresan en la superficie de las células que van cambiando conforme estas van madurando. Aquí les muestro un esquemita de cómo es que estos marcadores van cambiando. Los dos tipos celulares de los que le hablaba son los que se encuentran en la parte de abajo, CD56 y CD16. Estos dos tipos de marcadores nos señalan qué tan madura o qué tan inmadura es la célula. Y dependiendo de los marcadores, estos dos últimos, CD56, CD16, dependiendo de la cantidad que tengan estos marcadores, nosotros podemos ver si son células que van a tener una función moduladora al estar secretando citocinas que van a llamar a otras células del sistema inmune, o si ya son células maduras que van a ser capaces de realizar funciones antitumorales. ¿Cómo llevan a cabo estas acciones antitumorales? Bueno, tiene dos mecanismos principales de acción. El primero, el que les decía, el que son llevado a cabo por las células natural killer no tan maduras, que son las CD56 positivas y que tienen una poca carga de CD16, son las encargadas de llevar a cabo este primer mecanismo que está del lado izquierdo, el cual va a ser principalmente reclutar y promover que otras células del sistema inmune sean activadas. Es decir, a lo mejor ellas no pueden llevar a cabo el efecto de eliminación de alguna célula normal o alguna célula infectada por virus, pero tienen los mecanismos para atraer a otras células del sistema inmune y que ellas lleven a cabo la función. Y una vez que las células ya son totalmente maduras, que ya expresan el CD16 es una molécula encargada de identificar anticuerpos pegados a una célula. Entonces, esto nos da la
la principal herramienta de acción de las células natural killer. ¿Qué es lo que hacen? Identifican células marcadas con anticuerpos, es decir, es una célula que está por alguna situación anormal, dañada, y pueden proceder a realizar los efectos de eliminación de la célula. ¿Cómo lo puede hacer? Este segundo mecanismo es un mecanismo directo que tiene que ver con la interacción entre la célula natural killer y la célula blanco. Una vez que interaccionan y tienen las señales adecuadas, la célula natural killer va a ser capaz de secretar ciertas sustancias, como son las perforinas y las granzimas, que lo que van a hacer es prácticamente generar huecos en la célula. Una vez que la célula tumoral o la célula infectada por virus tiene estos huecos en su membrana, lo que se va a provocar es una destrucción inmediata de la célula. Ahora, no es el único mecanismo que tiene. Una vez que la célula NK interacciona con la célula dañada, también es capaz de producir o de inducir la apoptosis de la célula. Recordemos que la apoptosis es un proceso en el cual una célula X, como puede ser un natural killer, un linfocito T, un macrófago, puede darle la señal a una célula dañada de que se destruya. Entonces, estos son los dos principales mecanismos directos mediante los cuales una célula NK puede matar una célula. A través de perforinas, generando huecos en su membrana, o a través de la inducción de la apoptosis. Y el otro mecanismo indirecto es el que a través de secreción de citocinas atrae a otras células del sistema inmune para que lleven a cabo esta función. Ahora, la célula natural killer en su superficie tiene un montón, una variedad de moléculas, tanto activadoras como inhibidoras. ¿Para qué le sirven estas moléculas? Bueno, es muy importante que la célula natural killer tenga mecanismos de regulación. ¿Para qué? Para no estar eliminando células que no requieran ser eliminadas. Dentro de las principales células, de las principales moléculas, perdón, que van a inhibir la acción de la célula natural killer, encontramos a la ya famosa MHC, el complejo principal de histocompatibilidad. Esta molécula se encuentra presente en prácticamente todas las células del sistema del organismo, principalmente las células nucleadas. ¿Para qué nos sirve esta molécula? ¿Cuál es su principal función? La principal función de esta molécula es estar siempre en la superficie. En realidad hace un recambio. Entra a la célula y sale, y constantemente está presentando moléculas, proteínas, aminoácidos, que otras células como los linfocitos T, las células dendríticas, macrófagos y las NKs pueden detectar. Entonces, en esa molécula se presentan antígenos o moléculas propias que hacen que las células puedan identificar a esa célula como una célula normal, una célula que no tiene ningún problema. Entonces, este es el principal mecanismo mediante el cual la célula natural killer se detiene de matar una célula. Una vez que entra en contacto con una célula, si esta célula está sana, va a expresar esa molécula que le va a dar la señal a la NK de que no lleve a cabo ninguna función. Sin embargo, esta molécula es de vital importancia, sobre todo para los trasplantes y la transferencia celular, como en este caso las terapias con natural killer. ¿Por qué? Porque nosotros al utilizar esta terapia con una célula natural killer, por ejemplo, de otro individuo que es introducida a un paciente, evidentemente no va a haber un match, no va a haber un reconocimiento entre estas dos moléculas, pero la célula natural killer, como les comentaba, tiene una gran variedad de receptores en la superficie. No únicamente requiere la ausencia, digamos, de esta molécula MHC, también requiere la presencia de otras moléculas que le den la señal de que la célula está dañada. En resumen, la célula natural killer necesita tanto señales positivas como señales negativas para llevar su función. Entonces, en una célula sana, como tiene la señal de la molécula principal de histocompatibilidad, no va a llevar este efecto. Si se encuentra con una célula que no esté presentando esta molécula, va a tener una primera señal de que esa célula tiene algo mal, ya sea que está infectada por virus o que está pasando por un proceso tumoral.
Sin embargo, requiere otras señales de moléculas activadoras. Estas son moléculas de estrés o moléculas de daño celular. Una vez que la célula natural killer obtiene esta mezcla de dos señales, es decir, no tiene el MHC, que es su señal de inhibición, y tiene su señal de activación, es cuando la célula natural killer va a llevar a cabo su efecto de eliminar este tipo de células. Aquí se muestran 4 panoramas, digamos que generales. Uno, en el primer panel, el de la izquierda, en donde no hay una muerte de la célula porque está expresando esta molécula MHC que está inhibiendo la función de la NK. En el segundo de izquierda a derecha, no tiene ni una señal activadora ni una señal inhibitoria. Entonces, una de dos, o la célula no le hace nada o puede mandar señales a otras células de que, digamos, pasen a revisar esa célula a ver qué procede con esa célula que no está expresando ninguna señal. En el tercer esquema, hay una ausencia de la señal inhibitoria y una presencia de señales activadoras, lo que va a conllevar un resultado final de matar a la célula o eliminarla. En el último, hay presencia tanto de moléculas activadoras como moléculas inhibidoras. Ahí, la respuesta va a depender de la cantidad de señales positivas o negativas. Es decir, si tiene más señales inhibitorias que activadoras, a la célula no se le va a producir la muerte. Sin embargo, si este equilibrio se ve afectado, se ve favorecido hacia la presencia de moléculas activadoras, es una clara señal de que la célula está atravesando por un proceso patológico, por un proceso de daño, y se va a enviar a apoptosis o se le va a producir la muerte directa a través de las perforinas. Como ¿por qué es tan importante? En la actualidad se le da una importancia muy grande a las células natural killer en el papel contra células tumorales. Bueno, nosotros sabíamos hasta hace poco que las principales células efectoras o principales células encargadas de eliminar tumores eran los linfocitos T. Sin embargo, los linfocitos T tienen un mecanismo muy parecido al que utilizan las células natural killer, que es a través del complejo principal de histocompatibilidad. La diferencia es que el linfocito T necesita forzosamente la presencia de la molécula MHC, además de otras moléculas para llevar a cabo su función. Entonces, la evolución ha llevado a que los tumores desarrollen ciertos mecanismos de evasión. Uno de los principales mecanismos de evasión es el ocultar esta molécula. Entonces, los linfocitos T, que eran los encargados de eliminar tumores mediante esta molécula, al no encontrar esa molécula, pasan sin ninguna novedad. Se ponen en contacto con la célula tumoral, pero como esta no está expresando esta molécula, para esos linfocitos la célula está bien, no tiene ningún problema y se van. Otro mecanismo que han desarrollado los tumores o las células tumorales es la liberación de componentes inmunosupresores. Es decir, liberan sustancias que hacen que a pesar de que lleguen linfocitos T activados para eliminar el virus, células NK activadas para eliminar el virus, macrófagos, células dendríticas, que todo el sistema inmune esté perfectamente ensamblado para llevar a cabo la eliminación del tumor, el tumor lo que hace es secretar citocinas, secretar sustancias que lo que hacen es adormecer esa respuesta inmune. ¿Cuál es la importancia de las natural killer en esto? Bueno, se ha demostrado en primer lugar que en modelos animales, en los cuales retiran, digamos, de manera genética, desde un inicio, desde el nacimiento del ratón, eliminan las células NK, estos ratoncitos de manera espontánea, sin ninguna razón, sin ningún antecedente previo, son portadores o desarrollan tumores. En este primer enfoque se determina que la presencia de las natural killer es una célula de vital importancia para evitar la aparición de tumores espontáneos. Normalmente una célula puede tener mutaciones, puede tener malformaciones, puede tener algún daño por estrés, por lo que sea, pero
el sistema inmune está tan orquestado, tan perfectamente, que evita que estas células que tienen un daño se sigan reproduciendo. Entonces, de esta manera se le da la importancia a las natural killer como un vigilante de que estas células que están teniendo daño ya no se sigan reproduciendo, sean eliminadas y se evite la reproducción o se evite la expansión de una célula tumoral que pueda desarrollar alguna patología. Ahora, con respecto a la característica de los tumores de ocultar esta molécula de MHC, que es la que ayuda a los linfocitos a que sean capaces de eliminar los tumores, las células natural killer son están perfectamente capacitadas para detectar esta ausencia. Diversas enfermedades virales y muchos tumores lo que hacen es esconder esta molécula. Entonces, se pueden escapar de los linfocitos T y de la respuesta inmune adaptativa, que es una respuesta más eficiente. Sin embargo, no se pueden escapar de las células natural killer, que estas van a detectar la ausencia de esta molécula y de esta manera van a poder eliminar las células tumorales. Ahora, como las células natural killer también se encuentran en el torrente sanguíneo y además no requieren un encuentro previo con una célula tumoral o con una célula infectada por un virus, son unas células excepcionales para evitar la propagación de los tumores, es decir, para evitar la metástasis. ¿Por qué? Porque constantemente están monitoreando el torrente sanguíneo. Si una célula tumoral sale de su nicho hacia el torrente sanguíneo para implantarse en algún otro sitio, si se encuentra con una célula NK, esta se va a encargar de evitar que vaya más lejos y la va a eliminar, evitando así la propagación del tumor o la metástasis. Eso es lo que les decía. No requiere una exposición previa, entonces una vez que se encuentren a una célula infectada o una célula transformada, su principal objetivo es eliminarla y evitar que la metástasis se lleve a cabo. Como marcador pronóstico, se ha determinado, ya hay muchos reportes en lo que se establece que la presencia de natural killers en el sitio del tumor es una señal positiva de que el tumor está siendo controlado. Es decir, si se hace el análisis de una biopsia tumoral y el paciente no tiene células natural killer cercanas al tumor o dentro del tumor, quiere decir que no están habiendo los mecanismos necesarios para evitar que el tumor se siga expandiendo. Por otro lado, si se hace la biopsia y se identifica que hay células natural killer dentro de esta población, dentro de este tumor, quiere decir que el paciente va a tener un pronóstico positivo. No quiere decir que lo va a eliminar totalmente, pero sí a lo mejor la progresión del tumor o va a ser más lenta, se va a detener o con los tratamientos adecuados puede llegarse a la eliminación del tumor. ¿Cómo obtenemos las células natural killer nosotros en el laboratorio? Bueno, como les comentaba, las células natural killer las podemos encontrar en diversos órganos, pero obviamente la obtención a través de muestras de sangre es un proceso menos invasivo para el paciente y además se encuentra una mayor concentración de células. ¿Por qué? Porque regularmente las células natural killer están en médula ósea y de ahí salen a torrente sanguíneo a llevar a cabo sus funciones y algunas pocas se van estableciendo en algunos órganos. En nuestro laboratorio tenemos dos principales tipos de terapias con células natural killer. Las células natural killer autólogas o las células natural killer halogénicas. ¿Qué lo diferencia? Obviamente las autólogas son células natural killer del propio individuo y las células natural killer halogénicas son obtenidas ya sea de un familiar o de un donante sano. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de estos dos tipos de terapias? Bueno, desventajas prácticamente ninguna. La única complicación podría darse en el caso de que si queremos obtener células natural killer de un paciente con un tumor, en primer lugar, como les estaba explicando hace un momento, las células natural killer son las principales vigilantes de células que
que se puedan transformar. Entonces, es muy fácil el pensar que si le sacamos sangre a un individuo con un tumor para obtener sus natural killer, es muy probable que sus células natural killer, una, o estén defectuosas o no estén teniendo el nivel de actividad que se requiere. Además, regularmente los pacientes con algún tipo de tumor ya son pacientes pues bastante, en su mayoría, desmejorados, bajos de peso, con un montón de otros malestares a los que sacarles aproximadamente 300 mililitros de sangre ya es una molestia o ya es sí, un proceso pues más doloroso, más inconveniente, ¿no? Se puede Por otro lado, comprometer hasta la vida del ¿perdón? paciente, ¿no? Se puede comprometer hasta la vida del paciente, ¿no, doctor? Exacto, exacto. Si son pacientes ya con bajo peso, el quitarles una gran cantidad de sangre incluso podría, pues Perdón la sí, interrupción, gracias. sí, no, no, muchas gracias a usted. Eh, por otro lado, tenemos las células natural killer halogénicas. Estas tenemos dos opciones. Pueden ser donadas de un familiar. ¿Por qué damos esta opción? Porque hay muchas veces que los pacientes pues no confían, no tienen, pues hay sus dudas, ¿no? De acerca de dónde proviene su sangre, la sangre o las células que se le van a poner. Y se les da la opción de que pueda ser algún familiar. Lo ideal sería un familiar joven, un familiar sano, que pudiera donar estas células. Eh, Adicional a esta opción, también tenemos nosotros un convenio con un banco de sangre, en el cual se seleccionan donantes de ciertas características, nos envían ya la sangre con análisis sanguíneos virales, bueno, con todo lo que implica la toma de muestra y la donación de sangre, ¿no? En un banco de sangre normal. Entonces, a partir de esta sangre, nosotros ya procedemos a aislar las células natural killer. El proceso de purificación y de aplicación de natural killer lleva en promedio entre 7 y 10 días. ¿De qué depende? Depende mucho del individuo y depende mucho de la cantidad de sangre. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros obtenemos la sangre, ya no, a nosotros, por eso era importante, perdón, por eso era importante lo de los valores que representan cada tipo celular y cada componente sanguíneo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que nos traen, lo que nos envían del banco de sangre es una parte del concentrado que se llama concentrado leucocitario. Es una parte a mí se me hace muy irónico porque es una parte de la sangre que regularmente los bancos de sangre no utilizan. ¿Por qué? Porque en ese buffy pouch, en ese concentrado leucocitario, ese no puede transfundirse solamente así a los individuos. Se transfunden plasma, plaquetas, eritrocitos, algunos otros componentes, pero el concentrado leucocitario no se puede transfundir. Ese o se destina para investigación o se elimina. Entonces, nosotros aprovechamos esa fase, esos componentes, y a partir de ahí obtenemos las natural killer. Les decía, las natural killer representan aproximadamente el 10%, 10-15% de los leucocitos. Nosotros partimos aproximadamente de unos 400, 500 mililitros de sangre total y lo que nos llega al laboratorio como concentrado leucocitario son aproximadamente 70, 80 mililitros. Entonces, la cantidad de natural killer que se obtiene a veces no es la suficiente para un tratamiento, pues para un paciente con un tumor. Sin embargo, en el laboratorio lo que hacemos es, una vez que tenemos esta población natural killer ya purificadas, las ponemos en cultivo y les ponemos un cóctel de citocinas que lo que va a hacer es inducir su activación e inducir su proliferación. ¿Esto para qué? Para lograr una mayor efectividad de las células natural killer. Por ello, en este punto es importante que las células que nosotros obtengamos
sean preferentemente de un donante sano. ¿Por qué? Porque las complicaciones para activar una célula o para producir su proliferación las complicaciones van a ser las menos en un donante sano que en un donante con una patología. Inclusive, si el donante, el paciente, tiene alguna alteración genética en las células natural killer, así le pongamos 1000 cócteles de citocinas, esas células no van a lograr la actividad de una célula natural killer de un donante sano. Estas características que les mencionaba en un principio, es importante señalarlas otra vez, porque si recuerdan, les comenté, hay dos tipos principales de células natural killer. La CD56 en gran cantidad y que tienen un poquito solamente de la otra molécula que se llama CD16, estas únicamente son moduladoras. Y por otro lado, las células natural killer con una función antitumoral, que son, para la redundancia, más maduras, son CD56 en baja cantidad y CD16 en alta cantidad. ¿Por qué les hago otra vez mención de esto? Porque en el laboratorio lo que hacemos es seleccionar específicamente las células natural killer CD16 positivas. Estas células natural killer que tienen la capacidad citotóxica. La sangre proveniente de pacientes patológicos incluso tiene una mayor cantidad de células natural killer inmunomoduladoras. Y esas, pues no nos sirven tanto porque a pesar de que son capaces de llamar otras células del sistema inmune para llevar a cabo la actividad de eliminar un tumor, si el tumor está desarrollando mecanismos de evasión, como es la secreción de citocinas que van a modular a la baja el sistema inmune, no me sirve de nada que traiga esas células de nuevo al sitio. Entonces, por eso nosotros estamos enfocados en purificar específicamente la población encargada de eliminar tumores. Aquí les muestro un poquito cómo se ven las células natural killer. Son, en su mayoría, son ya células con una morfología, digámoslo así, como de bracitos. Esos bracitos esos alargamientos que muestran, no son más que extensiones buscando células o buscando interactuar con algo para saber qué funciones van a realizar. Ahora, no únicamente nos vamos a dejar llevar por la morfología de las células. ¿Por qué? Porque puede ser una célula natural killer, pues, visiblemente correspondiente al tipo celular, pero también nosotros realizamos una caracterización molecular. ¿Para qué? Bueno, aquí es la importancia de las dos moléculas que yo les mencionaba, el CD56 y el CD16. Después de que nosotros hacemos la purificación de las células natural killer, hacemos el cultivo de las células natural killer y la expansión, nosotros buscamos que al final la población que estemos aislando, que estemos purificando, sea lo más posiblemente pura en cuanto a CD16. Estas células que son las encargadas de eliminar tumores. Entonces, aquí les muestro un certificado de calidad en donde nosotros evaluamos marcadores como el CD3, que nos interesa también, es importante que nuestra población purificada no contenga células CD3. ¿Cuáles son las células CD3? Principalmente linfocitos T, linfocitos B. ¿Por qué? Como les decía en un principio, las células NK detectan la presencia o la ausencia de una molécula principal de histocompatibilidad, MHC. Si está o no está, lleva a cabo su función. Los linfocitos T y los linfocitos B reconocen diferencias en esta molécula y si no son exactamente del mismo individuo, son capaces de atacar. ¿Y qué va a producir? Pues va a producir lo que ya conocemos como la patología o el fenómeno de injerto contra huésped. Es decir, las células que estemos nosotros aplicando van a reaccionar contra las células del organismo. ¿Por qué? Porque todas las células del organismo tienen MHC clase 1, todas las células nucleadas. Entonces, si un linfocito T se nos escapa en la purificación, es probable que sea capaz de identificar cualquier célula del individuo al que se le están colocando las células como una célula extraña y la va a atacar. Las NKs, por el contrario, si bien reconocen el MHC y lo pueden desconocer como propio,
Recordemos que necesitan otra serie de moléculas activadoras para poder llevar a cabo su función. Entonces, una molécula sana de un individuo al que no corresponden las células natural killer, va a suceder lo que les explicaba, voy a retroceder un poquito una vez, lo que les explicaba en este punto. Okay, no va a reconocer el MHC como propio, pero como no tiene una señal activadora, no va a haber un efecto citotóxico contra las células normales. Las células natural killer van a estar atacando únicamente a las células dañadas, ya sea por un virus o que estén en un proceso de transformación tumoral. Ahora, les quiero hablar un poquito acerca de las dificultades de esta terapia, porque es importante que no nos dejemos engañar. En primer lugar, las células autólogas no modificadas, lo que les comentaba hace un poco, carecen de efectos citotóxicos o no son suficientemente citotóxicas. ¿A qué me refiero en este primer punto? Que los pacientes que tengan algún proceso tumoral, probablemente sus células no sean capaces de llevar a cabo esta función citotóxica o no son lo suficientemente citotóxicas. Ahora, como punto número 2, lo que les comentaba, las células natural killer obtenidas por leucoféresis es altamente dependiente del donador. Entonces, un donador sano contra un donador enfermo, obviamente va a tener una diferencia en cuanto a la cantidad de células que estamos obteniendo. Ahora, hemos visto o nos hemos enterado de algunos lugares en los que venden, bueno, están aplicando terapia celular natural killer mediante una punción de una extracción de sangre de 5, 10 mililitros de sangre y la centrifugan y la interfase, que es la parte en la que van los leucocitos, sí, efectivamente van células NK, pero yo les decía, por cada mililitro de sangre hay aproximadamente 7,000, 9,000, el reporte más amplio, el más grande que leí, fue de hasta 13,000 leucocitos por mililitro. De esos 13,000 leucocitos por mililitro, solamente el 10% son células NK. Es decir, por cada mililitro de sangre que están obteniendo, aproximadamente van a obtener 1,000 células NK, a lo mejor 2,000 células NK. ¿Por qué es importante que sepan este número? Porque en unas 2 diapositivas más les voy a platicar acerca de los protocolos que se han establecido a nivel internacional y cuánto se necesita de células natural killer. Ahora, otro punto importante en la terapia con células natural killer era lo que les comentaba, la remoción o el quitar la población de linfocitos T para evitar una reacción de injerto contra huésped. Y por último, la expansión de una población pura de células de NK a un número clínicamente eficiente no es tan sencillo como simplemente sacar las células NK, ponerlas en un platito y dejar que se reproduzcan. No, necesitan una serie de estímulos para lograr este número de células NK que sean de beneficio para el paciente. A nivel internacional, a nivel mundial, hay muchos ensayos clínicos. Este es una referencia, me parece que del año 2019, en donde se dio la tarea a este autor de buscar cuántos ensayos clínicos en ese momento se estaban desarrollando utilizando células NK y para qué. Hasta el 2019 había aproximadamente con 400 ensayos clínicos en los que estaban utilizando natural killer, algunos con una como propuesta para terminar en noviembre de este año. Y lo que me interesa aquí es que ustedes vean en qué tipo de patologías se están aplicando. Las células natural killer tienen una principal efectividad reportada. Digo reportada porque hay muchos casos que no son reportados en la literatura, pero principalmente tienen su mayor efecto, su mayor funcionalidad positiva en tumores no sólidos. Las leucemias y los linfomas son las principales patologías en las que las NK tienen una mejor resolución sobre los pacientes. Sin embargo,
a nivel de tumores sólidos también se ha hecho un gran avance y se ha hecho ensayos clínicos sobre un montón de patologías. El día de ayer yo me di a la tarea de poner una búsqueda sencillita sobre Natural Killer y lo que hay actualmente en este año de ensayos clínicos. Al día de hoy hay prácticamente el doble de lo que había hace 2 años de ensayos clínicos utilizando las Natural Killer. Aproximadamente 840 estudios en los que están utilizando Natural Killer para diferentes patologías, no solamente para tumores. Esto es en ensayos clínicos sobre humanos. Sin embargo, también hay un montón de literatura que ya ha reportado buena efectividad de células Natural Killer en un montón de patologías. Si ustedes buscan en PubMed, que es un buscador de artículos científicos, con la palabra Natural Killer encuentran aproximadamente 62,000 resultados de estudios de Natural Killer en diferentes áreas de investigación. Si ustedes le agregan la palabra Natural Killer y le agregan la palabra cáncer, hay cerca de 26,000, 27,000 estudios o reportes en los que se ha detallado la función de las células Natural Killer. La función de las Natural Killer en los reportes que actualmente están publicados van desde la eliminación del tumor hasta evitar la propagación o el crecimiento de estos tumores. También hay varios reportes en los que las células Natural Killer no cumplen con la función que uno esperaría. Uno que siempre está buscando sanar al paciente, no en todos los casos sucede, no en todos los casos sucede. Y esto depende del tipo de cáncer que se esté tratando y el estado en el cual se encuentra el paciente. ¿En qué áreas de investigación se están aplicando las células Natural Killer? Bueno, hay un montón. Yo nada más quise resaltar aquí, le di una revisadita, así como los primeros 100 ensayos clínicos que estaban. La gran mayoría radica, o el más grueso, radica en oncología. Por lo mismo, por su papel, si ustedes buscan en internet células Natural Killer, la primera descripción que les aparece son células encargadas de la eliminación de células tumorales, células infectadas. Entonces, la principal área en la que se están aplicando las células Natural Killer, obviamente es en oncología. También se aplican en ginecología, en hematología, en virología. Hematología, pues obviamente, ¿no? Por las leucemias. Virología es muy importante actualmente, incrementó, yo creo, el tema de las Natural Killer, sobre todo por la participación positiva que tenían en la erradicación de las células infectadas por el COVID. Entonces yo creo que la gran explosión que hubo de 400, ¿no les sigo en línea? Sí, sí, sigue en línea. Sí, Ok, todo bien. perdón, es que se fue un poquito la... Sí, no, todo bien. Entonces, déjenme regresar. Ajá, entonces, por su participación en el COVID. Ahora, ¿en qué patologías se está aplicando? En tumores no sólidos, como les comentaba, como las leucemias, es en los que hay una mayor, pues sí, como mayores reportes satisfactorios en cuanto a la aplicación de células Natural Killer y la eliminación de leucemias. También, como les comentaba, depende del tipo de tumor y el avance, ¿no?, que tenga. Y en tumores no sólidos hay una gran variedad de tumores en los que se está evaluando, en los que se están emitiendo reportes, que vamos desde cáncer de próstata, melanomas, cáncer de mama, ovario, prácticamente de lo que ustedes busquen en revistas científicas. Actualmente se está buscando la participación o cómo podrían ayudar las células Natural Killer en la eliminación de estos tumores. En procesos virales, pues obviamente, también en procesos como el VIH y el COVID-19. En VIH no ha tenido tanto éxito como se quisiera. ¿Por qué? Porque las células del VIH, bueno, las células infectadas por VIH, como sufren muchas mutaciones, es muy difícil que las células Natural Killer sean capaces de poder eliminar totalmente las células infectadas por este virus. Ahora,
Dentro de las grandes ventajas que yo le veo a la terapia con las células natural killer, la principal es que tienen un tiempo de vida de aproximadamente 2 semanas. ¿Por qué les menciono esto? Porque se observaron reportes en los que se hacían terapias celular con linfocitos T, y estos, como tienen un tiempo de vida más grande, en determinado momento se observó que se salían de control y eran capaces de atacar a células sanas del individuo. Las células natural killer, además de tener todos estos sistemas de regulación para evitar andar matando células que no están dañadas, tienen un tiempo de vida aproximadamente de 2 semanas. La otra ventaja, como les decía, es que no se requiere de una especialización celular. Las terapias con las células, con los linfocitos T o con células dendríticas o otras células del sistema inmune, implican que estas células deben estar en contacto con el antígeno específico que nosotros queramos eliminar, o modificarlas genéticamente para que vayan dirigidas exactamente contra un tumor, contra un tipo celular, contra una célula infectada por virus. Las células NK, ¿no?, al ser parte del sistema inmune innato, contienen una gama de receptores que le ayudan a detectar malformaciones, células infectadas por virus, que son las características más sobresalientes de cada una de esas enfermedades. Ahora, la otra ventaja que les comentaba hace un momento, se pueden utilizar tanto células propias del individuo, de un familiar o de un donante sano, sin ningún problema de que haya alguna reacción de estas células contra el individuo al cual se le está colocando. Esto es lo que les comentaba acerca de la cantidad de células obtenidas. ¿Por qué es importante? La literatura, en general, las dosis más bajas que recomiendan para tratar un proceso a un paciente en un proceso tumoral van desde el 500,000 hasta el 1,000,000 por kilogramo de paciente. Y se recomienda por lo menos que esta cantidad de células natural killer sea colocada, sea aplicada por lo menos cada mes. La resolución de la patología va a depender, como les comentaba, del tipo de tumor, de la localización del tumor y del grado del tumor. ¿Cuáles son los principales factores a considerar? Esto que les comentaba. Una cosa muy importante es que las células natural killer no van a reemplazar el manejo clásico. ¿Por qué? Porque ha habido varios reportes en los cuales se le ha tratado a individuos únicamente con terapia celular natural killer, y a individuos que siguen su manejo normal, sus quimioterapias, sus radioterapias, pero en conjunto con células natural killer. Y esos pacientes tienen un mucho mejor pronóstico, una mejor resolución, comparados con los que únicamente utilizan las células natural killer. Ahora, debe aplicarse en conjunto, pero no al mismo tiempo. ¿Por qué? Las células natural killer, como les comentaba, son capaces de detectar células dañadas, células infectadas por virus. Si ustedes están sometiendo a un paciente a un proceso de quimioterapia o de radioterapia, recuerden que esas terapias no van dirigidas sobre un tipo específico celular, o sea, van a atacar o van a incidir sobre una gran cantidad de células. Entonces, si ustedes están llevando a cabo la inmunoterapia y luego le colocan las células natural killer, las células natural killer, perdón, se van a topar con un cementerio de células. Entonces, no van a permitir que el efecto que tiene que realizar la célula natural killer llegue a donde tiene que llegar. En el camino se va a encontrar con un montón de células maltratadas, con un montón de células dañadas, y esa terapia no va a ser funcional. ¿Por qué? Porque la célula natural killer va a estar eliminando lo que se encuentra en el camino y no sobre lo que nosotros queremos que actúe. Por ello se recomienda que se realicen las terapias de quimioterapia o de radioterapia y se le dé un descanso al individuo para que la terapia de células natural killer lleve a cabo su efecto o su función sobre las células tumorales y no sobre todas las células que fueron maltratadas por la terapia clásica. Aquí les voy a mostrar un videito de más o menos cómo funcionan estas células. A mí me fascinan, perdón, de repente sonría la presentación, pero a mí me fascina la manera en la que actúan.
Y aquí, bueno, ahí está señaladito una célula natural killer y una célula cancerosa, una célula tumoral, y cómo, cómo la célula natural killer destruye a esa célula tumoral. En el siguiente videito también se observan células natural killer atacando a una célula infectada por virus y hacen lo mismo. A pesar del tamaño, de la diferencia de tamaño, si pueden ver, la célula natural killer es una cosita comparada con la célula infectada por virus. Es capaz de destruirla y eliminarla totalmente. Y bueno, por mi parte sería prácticamente todo lo que les quería platicar. No sé si tengan alguna duda particular o algo que les haya quedado duda en lo que les pueda ayudar. Mira, Adriana, aquí tengo algunas preguntitas que te quieren hacer, te las voy a comentar. Voy a abrir el foro para las preguntas. Primero voy a empezar con las que ya nos redactaron aquí en el chat. Okay. Nos pregunta Olivia González. ¿Qué porcentaje de éxito de regeneración existe al aplicar esta técnica a nervio óptico dañado al 80%? Miren, les voy a ser bien sinceros. Bien sincero, perdón. Regularmente yo voy sacando datos dependiendo de lo que nos van solicitando en el laboratorio. Entonces, no sé, de repente me hablan acerca de un paciente con cáncer de próstata. Entonces me pongo yo a checar más o menos cuál es el éxito de las terapias con las células natural killer en cáncer de próstata, en cáncer de mama. Y bueno, todo esto es para excusarme porque actualmente no he tenido la oportunidad de leer sobre tejido óptico, me decías, nervio óptico. Entonces no tengo un dato exacto. A lo mejor si me dieras, no sé, un correo electrónico, un teléfono, me doy a la tarea de en estos días mandarte algo referente a cuál es el tamaño del éxito que ha tenido la terapia con Natural Killer. Sí, Olivia, si gustas mandarme por WhatsApp tu correo para hacértelo llegar todo por ahí, ¿sale? Muchas gracias, Adrián. Ahora, Miguel Jesús García Alonso dice, para un paciente de 65 años con problemas de cardiopatía, hígado graso, ¿qué terapia le puede ayudar? Por favor, hasta el momento le estoy realizando sonoterapia, está evolucionando muy bien. Por cierto, tiene daño ocular, cataratas y síndrome de ojo seco. Ok, para ser un poquito más específico y un poquito más de ayuda, a lo mejor el doctor Fabián, él es médico, él tiene un poquito, bueno, tiene mucha más experiencia en cuanto a tratar pacientes. A lo mejor él podría ayudarles un poquito más en cuanto a terapias específicas. Yo podría a lo mejor ayudarles con, no sé, terapias de las que ya tengo conocimiento, como cáncer de mama, cáncer de próstata, adenocarcinomas, también hay algunos melanomas que hemos tratado, neuroblastomas y creo que también cáncer cervicouterino. En todos ellos, repito, a lo mejor va a ser una respuesta muy general, pero desafortunadamente así es como en la actualidad va el avance en la natural killer. Bueno, en el caso... La tasa de éxito, perdón, sí, dime. Bueno, es que quería complementar lo de la pregunta del doctor Miguel. En el caso de las patologías que está aquí manifestando, de cardiopatía, hígado graso, aquí lo que viene siendo más idóneo es la aplicación de células mesenquimales troncales halogénicas vía sistémica, o sea, vía intravenosa. Entonces sería hacer la terapia celular, pero con células mesenquimales. Más bien sería lo más idóneo. Ok. Entonces yo les decía que de este tipo de patologías con las que ya nos hemos nosotros enfrentado, depende mucho de el estado del paciente. Hay pacientes que teníamos una pequeñita, me parece, de 3, 4 años, que yo creo que a los 2, 3 meses de que empezamos a tratarla con terapia celular, tenía un neuroblastoma. Los avances fueron increíbles, o sea, disminución del tumor, físicamente la niña ya estaba
pues, más vital, porque sí estaba acostadita en su cama, no tenía mucha actividad, y 2, 3 meses después de la aplicación, la reducción del tumor fue bastante evidente, y la vitalidad de la niña no se comparaba, ¿no? Con el inicio. Entonces, les digo, depende, era una niña pequeñita de 4 o 5 años, va a depender de la edad del paciente, del tipo de tumor y del estado en el cual se encuentre el tumor. Si es un tumor temprano, si es un tumor ya muy avanzado, lo que se puede lograr es, uno, que no siga creciendo el tumor a lo mejor, o una ligera reducción del tumor. Ya cuando están muy avanzados es muy complicado que únicamente a base de terapia celular el tumor pueda eliminarse totalmente. Ok, muy bien, gracias. Bueno, aquí otra vez el doctor Miguel Jesús García, para problemas de vitiligo. Bueno, las células NK, que es la plática que hoy les estamos dando, son más orientadas hacia lo oncológico. Ya para cuando vamos a trabajar procesos de, por decir, enfermedades crónico-degenerativo, autoinmune, cuestiones de articulaciones, osteoporosis, etcétera, ahí ya entran lo que son las células mesenquimales troncales, vía intravenoso o infiltrado, dependiendo también del caso, ¿verdad?, que se vaya a trabajar. En el caso de vitiligo, las células principales serían células mesenquimales troncales, no tanto las natural killer. Y todas las terapias que pueden complementar, porque también creo que están ahí comentando que si todo esto se puede complementar con ozonoterapia, digo, no se contrapone. Nosotros no somos expertos en el área de ozonoterapia, más sin embargo, sí tenemos el conocimiento de que varios médicos de nosotros hacen la combinación de ambas terapias. Lo que yo podría agregar es que las terapias celular, tanto de natural killer como de células madre mesenquimales, no están peleadas con ningún otro tipo de terapia. Eh, Regularmente, en la mayoría de los casos son compatibles. Sin embargo, se recomienda no aplicarlas al mismo tiempo, como en el caso de la quimioterapia, la radioterapia. No es conveniente aplicarlas al mismo tiempo, sino con espacios separados entre la aplicación de un tratamiento y del otro tratamiento. Que el ozono vaya a afectar el funcionamiento de las células NK, no. Que el ozono vaya a matar o vaya a hacer algo adicional de las células NK, no. Simplemente se ha valorado que las terapias en conjunto son más efectivas cuando se aplican con cierto tiempo de diferencia. Así es, muy bien. Verónica Olvera nos pregunta que si se pueden utilizar en tumores benignos. Sí, también, o sea, no hay ningún problema. La funcionalidad de las células natural killer, como sí, es identificar una célula transformada, una célula anormal y eliminarla. Ese es su trabajo principal. A lo mejor el tumor benigno está en un nicho en el cual no está siendo alcanzada por células. ¿Perdón? Sí. Ok, no está siendo alcanzada por células del sistema inmune, entonces no está siendo eliminada. Pero si nosotros le damos la ventaja o le damos la aplicación en un sitio cercano donde se encuentra el tumor benigno, seguramente la natural killer va a realizar su trabajo y va a eliminar el tumor. Muy bien. La doctora Sonia Georgina Noyola. No, Vane, claro. Quisiera nada más hacer un comentario. Buenos días a todos. El doctor Fabián nos mandó un mensajito que las personas que estén interesadas en un seguimiento a esta plática el siguiente sábado pueden por favor dejar sus correos aquí. Esta sería, como decía Adrián hace ratito, un poquito más con el doctor Fabián para que nos ayude como a ver un poquito más de casos específicos y cómo generar un tratamiento para un paciente. Entonces, si nos pueden dejar en el chat sus correos y ya les mandamos la liga. Y a las personas, esta plática queda grabada y la vamos a subir también en un canal de YouTube que tenemos. Y a quien esté inscrito en esta plática se le va a enviar la liga de la grabación. Solamente para los que están preguntando y perdón. Sí, no te apures. Sí, de hecho voy a generar la otra liga para la inscripción con el doctor Fabián para mandárselas y ustedes puedan volver a hacer el ingreso como lo hicimos ahora, pero ahora ya vamos a aterrizarlo ya a la cuestión práctica, ¿verdad? Ya en casos específicos. Sí, también para que no se queden con visiones
lo que yo me dedico prácticamente es en el área de laboratorio, la generación, el buscar las terapias en donde podría ser aplicarse, pero el que es la persona que está encargada y está en el campo de batalla con los pacientes y llevando un historial clínico y los progresos, todo eso, es el doctor Fabián. Entonces, cualquier pregunta que tengan con respecto a una patología en particular, lo que les di yo de lo que está reportado en la bibliografía, de 500,000 a 1,000,000, eso es una generalidad. O sea, hay artículos, hay bibliografía en la que incluso utilizan 10 millones por kilogramo. Eh, pero esas dosis en las que se están utilizando de manera dosis más grandes, es porque los pacientes con esos tumores estaban muy avanzados o eran tumores con mucha metástasis. Entonces, el seguimiento o el protocolo indicado para cada uno de esos casos va a tener un mejor manejo si lo platican con el doctor Fabián, él ya con la experiencia que tuvo con otros pacientes y con lo que yo le voy dando de bibliografía, él es el que arma los mejores protocolos de aplicación para sus patologías específicas. Sí, bueno, en el caso de los protocolos, yo sí les puedo ir compartiendo ahorita, es porque nosotros sí nos dedicamos de tanto a la aplicación, digo, el doctor Fabián pues nos ha entrenado para hacer todo el proceso ya directamente con pacientes, y por decir, aquí nos preguntan también que si está siendo la persona quimiada, pues se tiene que aplicar 1 o 2 días posteriores a la quimio o la radiación, la vacuna. Se recomiendan de 4 a 8 vacunas como mínimo, son 8. Pueden a lo mejor ser un poquito más. Pueden ser las primeras 4, una por semana o las otras cada 15 días, dependiendo del caso. Pero para eso, por decir, ya es donde entramos nosotros, en el cual ustedes nos manden el caso clínico y nosotros apoyarles a ustedes para darles el plan de manejo más idóneo para que lo puedan hacer directamente con sus pacientes. Pero en sí son 8 vacunas mínimo las que se recomiendan. Ya se ha aplicado las primeras 4 por semana y posteriormente cada 15. También se les recomienda que lo complementen con células mesenquimales troncales vía intravenoso, sí, para ayudarle también al paciente, por decir, si está teniendo quimioterapia o está teniendo radiaciones, poderle ayudar un poquito a su sistema inmunológico para evitar los efectos secundarios colaterales de este proceso y que pueda llevar él el proceso del tratamiento con una mejor expectativa y calidad de vida. Entonces, los tratamientos obviamente pues son personales, ¿verdad? Y aquí es donde nosotros ya entramos como sus apoyos para poderles dar el caso clínico en específico, ¿verdad? O sea, en el cual, ¿sabes qué, Carla? Tengo un paciente con este tipo de cáncer, en este número de estadio, tiene estas complicaciones, etcétera, etcétera. Y así nosotros poder decir, ok, tiene que aplicar tantas ANK autólogas, tantas células mesenquimales, tantos extractos placentarios, porque aquí, como les comentaba ahorita Adrián, entre más cosas que podamos complementar, obviamente en sus tiempos, sí, es mejor para el paciente, ¿verdad? No se contrapone a que no se tenga que quimiar, no, puede quimiarse, o puede tener radiación, pero 1 o 2 días posteriores a esto es cuando se aplica ya las células NK o las mesenquimales, etcétera. O si no está siendo quimiado, pues ya también se puede optar por esta manera de 1 por semana, pues sin quimioterapia. Entonces también es importante que al momento que vayan a hacer, nos soliciten, ¿verdad? El plan de manejo, pues nos digan qué tipo de quimioterapia es la que se va a estar implementando, el tipo de radiación, etcétera, para poder el doctor Fabián hacer como un plan de manejo específico y nosotros podérselos apoyar a ustedes. Entonces, no sé si tengan más dudas sobre esto, de esta pregunta. ¿No? Ok. A ver, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Cuándo es oportuna aplicación de NK si ya se ha iniciado quimioterapia? Bueno, eso ya la comenté. Creo que sí, déjame platicar. También les hago la apunte. Recuerden que les comentaba que el tiempo de vida promedio de una célula natural killer es de 2 semanas. Entonces, si van a realizar quimioterapias, radioterapias, pues hay que darle un poquito de chance, por lo menos estas 2 semanas después de la aplicación, para que las células hagan pues, su trabajo lo más posible. También
no conviene o no es beneficio para el paciente. Si se le aplica las células natural killer y a la semana se les aplica la quimioterapia, radioterapia, prácticamente ya no vas a dejar que las células sigan funcionando, también las vas a mantener en el proceso de la terapia. Así es. Bueno, entonces, pues, ¿qué otras preguntas? Digo, creo que ahorita ya contesté casi todas. Y tú también. De cualquier manera, Carla, cualquier pregunta que tengan, que te la hagan llegar, por ejemplo, para el caso del bióptico que me comentabas, yo me apunto ahorita el tema y en cuanto tenga la oportunidad te envío la información y tú te comunicas con ellos. Igual las personas que tengan alguna duda, que te hagan llegar las preguntas más adelante y con todo gusto de contestarlas y ya les enviamos las respuestas que necesiten. Muy bien, perfecto, Adrián, muchas gracias. Pues sí, miren, básicamente esta terapia es como un complemento adicional a lo que sus pacientes pues vienen con ustedes a buscar, ¿verdad? Desafortunadamente ya llegan a nosotros cuando ya están multitratados, multigastados, ya somos como la última instancia, sí, y ya la mayoría de los pacientes, al menos que nos llegan a nosotros aquí en la clínica en Chihuahua, ya son estadios ya 4, ya están muy avanzados, pero hemos visto un avance muy considerable en que, por decir, si les habían dado su oncólogo cierto tiempo, ¿verdad? Ya literalmente ya nada más lo mandaron con tratamiento paliativo. Cierto tiempo de vida, pues hemos podido alargarles un poco más su vida y que tengan una mejor calidad de vida durante todo este trayecto, ¿verdad? Obviamente esta terapia, en complemento con todo lo demás, con las células mesenquimatosas, que en el caso que el doctor preguntaba, Miguel Jesús García, las células mesenquimales troncales también se aplican por medio de millonaje por kilogramo de peso. En este caso se recomienda 1 millón por kilogramo en pacientes sanos y 2 millones por kilogramo en pacientes ya con alguna patología. Entonces, ahora sí, dependiendo del caso que vayamos a trabajar, como se dice, se van haciendo las cuantificaciones de lo que se va a aplicar en el paciente. La célula mesenquimal, porque muchas veces dicen, bueno, y esta no causa cáncer, no, esta no causa cáncer porque no es una célula embrionaria. Las células embrionarias son las que sí pueden llegar a ocasionar o activar tumores cancerígenos. La célula mesenquimatosa no. Entonces se hace el complemento junto con las células natural killer para poder llevar el protocolo en general con todos los refuerzos que podamos meter con el paciente. Entonces, este tipo de terapia, pues como les comentaba, pues es una ayuda más que ustedes pueden ofertar. Sí, las células nosotros ya las tenemos en el laboratorio, solamente tienen que hacer los pedidos a las personas que los contactaron y nosotros hacerles el envío. Obviamente necesitaríamos que nos presenten sus cédulas profesionales y todo eso, porque nomás nosotros podemos distribuir a puro médico y que ustedes ya puedan estar ofertando directamente con sus pacientes y también hacerles el convenio de laboratorio con ustedes en que vamos a ser sus proveedores. Entonces, no sé si tengan alguna otra duda al respecto. Pueden abrir el micrófono si quieren para preguntar. ¿Todo bien? Yo creo que sí. No sé si quieras agregar otra cosa, Adrián. Pues nada más con respecto a lo que decías de, sí, lamentablemente los casos que nos llegan a nosotros ya de pacientes con cáncer ya son estados muy avanzados, y vuelvo a lo mismo, ¿no? La efectividad o el éxito de la terapia radica también en el momento en el que se comienza la terapia. Si tienen pacientes que apenas se les acaba de detectar o son en estadios muy tempranos, la tasa de éxito que se puede obtener es impresionante. O sea, es una seguridad muy grande, siempre y cuando se apliquen las terapias en los momentos iniciales de la identificación o del proceso tumoral. Bueno. Carito, ¿puedes hablar? Me está hablando el doctor Fabián. Sí, claro que sí. Bueno, pues realmente ahorita entonces ya, si ya no hay más preguntas, si ya no hay más, déjeme nada más ver.
Aquí hay una última. Sí, si ya no hay más preguntas, si ya no hay nada, pues nada más sería entonces darle las gracias a Adrián por haber estado con nosotros y nos quedamos pendientes nosotros de enviarles la liga. Ya ahorita ya tomamos los correos que nos dejaron y lo mismo. Siempre recuerden que la persona que los invita a estas pláticas es su contacto con la empresa, es su contacto con el laboratorio. Entonces, nada más cualquier duda que tengan o de algún paciente o algo, pueden acudir a esta persona para que nos ayude, ya seamos Carla, Sandy, todos los que trabajamos en el laboratorio, y nos ponemos en contacto con el doctor Adrián y con el doctor Fabián para poderles dar un apoyo en especial. ¿Sí? Entonces, les agradecemos muchísimo entonces su participación. Muy bien. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Adrián. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todas. Gracias, Caro. Muchísimas gracias, Carol, doctor, a todos, muchas gracias. Bonito fin a todos. Gracias igualmente. Ay, bebé. No sé qué